El Imperio Mongol, bajo el liderazgo de Chinggis Khan, conocido por nosotros como Genghis Khan, pasó de ser una serie de tribus a menudo en disputa, ubicadas en las escaleras mongolas, a una entidad unificada en 1206. Genghis Khan moriría en 1227, pero sus tierras se ampliarían y consolidarían aún más por sus descendientes, uno de ellos su nieto Husayan o Kublai Khan, quien expandiría el imperio a su máxima extensión. El imperio mongol crecería con espectaculares éxitos militares, aplastando reinos en todas direcciones bajo cascos y flechas. El salvajismo y la movilidad con la que las fuerzas mongolas llevaron a cabo su expansión no tenían igual hasta ese momento. La movilidad de los mongoles, nacida de las escaleras, era un subproducto de su estilo de vida nómada, mientras que los caballos que montaban no eran los más rápidos. Cada jinete mongol a menudo tenía varios y rotaba entre ellos para que todos descansaran de estar montados. Podían cubrir hasta 160 kilómetros o 100 millas por día, y como resultado, podían descender rápido e impredeciblemente como una tormenta distante en el horizonte. Un momento después, una vorágine arrasadora justo encima del siguiente. Junto con sus éxitos, también habría algunos fracasos espectaculares. Uno de ellos sería la pequeña y aislada nación insular de Japón. Enviarían vientos de guerra hacia Japón y Japón respondería con una tormenta de desafío. Los japoneses habían logrado evitar el contacto directo y el conflicto con el imperio mongol, ya que no tenían relaciones diplomáticas oficiales con ninguno de sus vecinos directos, China o Corea, más allá del comercio y las incursiones. Se mantuvieron reservados para sí mismos y sus propios asuntos. Aunque los mongoles habían oído hablar de Japón como una tierra de muchas riquezas doradas, Marco Polo había escrito esto sobre Japón. La gente de la isla de Cepangu tiene cantidades inconmensurables de oro. El palacio del rey está techado con oro puro y los pisos están pavimentados con oro de 2 dedos de grosor. Este relato probablemente era conocido por el Khan, ya que Japón, como fuente de producción de oro, había sido bien conocido por los gobernantes de China. Hay relatos escritos de que delegaciones anteriores de China, en siglos anteriores, habían regresado a casa con kilogramos y kilogramos de oro. Estos y otros relatos contribuyeron a la leyenda de Japón como una tierra de oro, pero de hecho, Japón era más una tierra de plata. El Khan pudo haber tenido otras razones más personales para la invasión. En 1266, Kublai Khan envió 2 enviados a Japón con una carta que establecía que los 2 países debían establecer relaciones amistosas. Sin embargo, la carta contenía declaraciones que, si bien quizás eran comunes para los mongoles, los japoneses percibían como insultantes la mención de su emperador como un mero rey, por un lado, y las indirectas veladas de convertirse en un estado vasallo tributario, por el otro. El más atroz, sin embargo, fue quizás el último párrafo, que parecía implicar la amenaza de guerra por incumplimiento. El resultado final de este primer contacto oficial serían enviados que regresarían con las manos vacías, al igual que un segundo grupo de enviados en 1268 y otros enviados en 1269, 1261 y 1232, pero Japón ni siquiera permitió que desembarcaran en sus costas. Japón había estado gobernado desde finales del siglo XII por una dictadura militar ubicada en Kamakura, bajo el control del emperador Hojo, cuya corte residía en Kioto, era funcionalmente más una figura decorativa. El chambelán del emperador Kamiyama había escrito un edicto que declaraba que se lanzaría una maldición Ninoi contra los mongoles. Esto, junto con la posterior tormenta del tsunami, sentaría las bases para futuras leyendas de divinidad en torno a la protección de Japón. La cultura japonesa continuaría fusionando la divinidad con la naturaleza como lo había hecho desde su pasado animista, incluso bajo el budismo y el sintoísmo. El samurái también era comparado con las flores de cerezo, ya que su vida,
aunque gloriosa, era propensa a un final repentino durante el servicio militar, similar a los pétalos que caen de las flores de cerezo, como se indicó anteriormente. El verdadero poder en Japón residía en el shogunato Kamakura. Técnicamente, bajo el shogun, pero en realidad su cabeza de facto era Ojo de Kimune, quien había heredado el título como el sexto pollo, o regente Ojo reinante de su padre en 1256. Debido a la mala salud de su padre, ni el Kan ni el Ojo participarían directamente en la lucha que estaba por venir. Dos ejércitos que diferían considerablemente en apariencia, tácticas y armamentos, aunque ambos se enorgullecían de ser arqueros a caballo, su enfoque era muy diferente. Los samuráis que disparaban flechas a caballo llevaban armadura pesada en el siglo XIII y montaban caballos más pequeños que los mongoles. Si bien estos últimos también contaban con caballería pesada, sus arqueros tendían a organizarse en una configuración más suelta que sus homólogos japoneses y eran más ligeros en cuanto a la armadura de caballería. Los mongoles lanzaban sus flechas, también más cortas, en enormes descargas desde sus filas, mientras que el método japonés era enviar una sola flecha contra un oponente elegido y con suerte, digno, para ganarle honor y gloria en el campo de batalla. La formación táctica de los japoneses tenía un enfoque más bélico, cada uno liderado por un samurái prominente y sus seguidores, como se mencionó. Los japoneses tradicionalmente lanzaban una sola flecha, con una punta de señalización especial que silbaba al volar para iniciar el combate. Mientras tanto, los mongoles luchaban con una estructura más de base, a menudo usando tambores para señalar las maniobras en el campo de batalla. También tenían acceso a inventos chinos como bombas explosivas, similares a granadas, hechas de papel y hierro y lanzados por catapultas. Estos fueron algunos de los primeros ejemplos de explosiones de pólvora escuchados en Japón. Las armas y armaduras samuráis consistían en lo siguiente. Una armadura llamada yoroi. Estaba hecha de pequeñas escamas atadas y lacadas, luego combinadas en placas de armadura, uniéndolas con cordones de seda o de cuero. Esto creaba una armadura defensiva flexible, capaz de absorber la energía de alto impacto de los golpes enemigos. Se usaban tanto hierro como cuero, ya que un traje completamente de hierro se consideraba demasiado pesado, por lo que el hierro se usaba para las partes más protectoras de la armadura. El cuerpo de la armadura Yodoi constaba de 4 secciones principales, 2 grandes placas de hombro sujetas en la espalda por un gran arco ornamental con 2 protectores para evitar que los cordones de amarre se cortaran. Luego estaban las secciones de los brazos que proporcionaban libre movimiento mientras mantenían el cuerpo cubierto. A continuación estaba el casco hecho de placas de hierro sujetas con grandes remaches cónicos salientes, con el cuello protegido mediante un pesado protector de cuello de 5 piezas. Algunos samuráis también usaban máscaras faciales. Generalmente, el brazo que disparaba se mantenía libre de armadura para permitir que las flechas se dispararan con mayor facilidad, rapidez y eficiencia. Cada samurái también tendría una espada forjada por un maestro célebre, y era uno de los regalos más preciados que un samurái podía recibir de un líder. Estas espadas casi alcanzaban su cenit de perfección en el momento de las invasiones mongolas. Sus largas hojas curvas eran afiladas como navajas y podían cortar profundamente en los abrigos tipo brigantina de enemigos como los mongoles. Por último, el arco japonés. Eran arcos más largos, hechos de madera de hoja caduca y respaldados con bambú para mayor refuerzo. Estaban lacados para impermeabilizarlos y se usaban flechas de bambú a caballo. El arco se sostenía en alto a la cabeza para despejar al caballo con la mano que tiraba hacia atrás hasta la oreja. En contraste, el ejército mongol
aunque a menudo se decía que tenía armadura ligera, era de hecho muy diverso. Mientras que los soldados comunes y los arqueros a caballo tenían armadura más ligera. Los mongoles también tenían contingentes de unidades de caballería pesada que aparecieron representadas en los pergaminos de la invasión mongola japonesa. La armadura más ligera que usaban esas unidades más ligeras formaba la base para todas las unidades, incluidas las de armadura más pesada. Era un abrigo pesado sujeto por un cinturón de cuero en la cintura, que también llevaba la espada, la daga y a veces incluso un hacha. Las botas eran robustas pero cómodas y estaban hechas de fieltro y cuero. La cabeza estaba cubierta con un sombrero hecho de fieltro y piel. Las unidades con armadura más pesada tenían encima un abrigo hecho al estilo asiático de la armadura Lumler, que consistía en pequeñas escamas de hierro o cuero, o combinadas, y luego perforadas con agujeros y cosidas mediante correas de cuero. Usaban cascos hechos de varias piezas grandes de hierro con forma cónica y presentaban protectores de cuello revestidos de hierro, muy parecidos a la armadura samurái. Los caballos de caballería pesada también estarían protegidos por la armadura lumilar. Los arcos eran más cortos que los japoneses. Eran arcos reflejos compuestos, y el diseño estaba hecho de tendones de cuerno de yak y bambú pegados en una sola pieza. El arco estaba tensado contra la curva natural, lo que le daba un tirón excepcionalmente fuerte. Cada arquero solía llevar varios arcos y un carcaj con flechas regulares y con punta de veneno. También llevaban escudos de madera redondeados para su protección personal, y sus espadas eran ligeramente curvadas y con un diseño similar al de un sable. Para 1271, los mongoles habían asestó sucesivos golpes a la dinastía Song China, al sur del creciente imperio mongol. El impacto de esto fue la transición simbólica del imperio mongol, de habitantes nómadas en tiendas a gobernantes más sedentarios de un estado civilizado. Los mongoles se habían acercado aún más a Japón al iniciar una invasión de Corea en el año 1231, a pesar de los valientes esfuerzos tanto de sus militares como de sus civiles. Los ataques mongoles fueron implacables. Hubo momentos de paz, pero con el paso de las décadas, los mongoles enviarían oleada tras oleada, y finalmente, en 1259, los coreanos, cansados de la batalla, capitularon. En el año 1273, los mongoles habían unificado su invasión coreana al casarse con miembros de la familia real coreana. Ahora tendrían dos áreas costeras separadas con las que lanzar una invasión contra Japón. Los números de la flota de invasión y los defensores japoneses para el primer intento de invasión varían enormemente. El número probable de la fuerza de expedición mongola es de aproximadamente 30.000 hombres con cientos de barcos. La fuerza japonesa se basa en el número de bandas samuráis y el número promedio. Cada uno indicó que su fuerza probablemente estaba numerada entre 4 y 8.000. Esto indicaría una proporción de mongoles a japoneses de aproximadamente 6-1. La flota de invasión zarpó el 2 de noviembre de 1274 desde el extremo sur de la península coreana. Primero llegaron a la isla de Tsushima, que aparece en el videojuego Ghost of Tsushima. La isla constaba de dos islas principales separadas por un estrecho. Los mongoles usarían un asalto por dos frentes, atacando ambas islas a través de 4 puntos en su costa occidental. Cada isla fue atacada en 2 puntos, con el grueso de su fuerza atacando la isla sur en Sasura. Sus barcos fueron avistados por los isleños en la tarde del 4 de noviembre. Esto proporcionó al jedo adjunto de la isla, un hombre llamado Sous Kikuni, algo de tiempo para preparar rápidamente una defensa. Los japoneses eran supersticiosos en el sentido de que creían en kami o espíritus y presagios. El día que los mongoles se acercaron a un santuario dedicado a Hachiman, el dios de la guerra,
se incendió mientras el fuego se extinguió rápidamente. Supuestamente, los mensajeros debían dar la noticia de que esto era un mal presagio. Justo en ese momento, una bandada de palomas blancas aterrizó en el techo del santuario, lo que se interpretó como una advertencia y no como un desastre. El comando de Skikuni consistía en 80 guerreros samuráis montados y sus seguidores. Los condujo por un paso de montaña por la noche para tomar posiciones cerca de la principal fuerza de desembarco de asalto mongol en Cesura. Debe haber sido una tensa espera hasta el amanecer. Sin embargo, el amanecer no llegaría antes de que los mongoles desembarcaran aproximadamente a las 2 a.m. y una intensa y feroz lucha estallaría a las 4 a.m. Sukuni había llevado un intérprete para ver si era posible hablar con los mongoles, pero no lo fue, ya que la respuesta mongola sería una descarga de flechas disparadas desde arriba, mientras 1000 de sus guerreros, desde la playa, cargaban contra los japoneses. Skikuni hizo que sus samuráis regresaran de la espalda de Ali Averro, y su precisión con arco logró matar a muchos de los mongoles, pero aún así cargaron mientras la lucha se desataba en las playas. 2 barcos japoneses lograron atravesar la flota mongola para tomar un mensaje al resto de las islas japonesas de que la guerra había comenzado. Saito Esquesada, uno de los hombres más cercanos a Kikuni, había atacado y matado con entusiasmo a un oficial mongol de alto rango que, junto con su grupo, se había quedado atrapado en un bosquecillo de árboles junto a la playa. Los mongoles respondieron al fuego primero con una catapulta que lanzaba piedras y luego con unas flechas, 3 de las cuales se le clavaron profundamente en el pecho. La mitad de los seguidores de Skikuni morirían por la abrumadora cantidad de mongoles, pero incluso cuando su número se redujo a menos de la mitad y luego a una cuarta parte, lucharon valientemente hasta que todos, incluido Skikuni, murieron. Los mongoles incendiaron todos los edificios de los alrededores y masacraron a la mayoría de los habitantes. Pasarían otros 9 días asegurando la isla antes de partir hacia la isla más pequeña de Iki, al sur, el 13 de noviembre. El diputado Yedo allí, un hombre llamado Taira Kagetaka, se decía que provenía de la familia con el mismo nombre que fue derrotada durante la Guerra del Imperio. Kagetaka había recibido noticias de la llegada de los mongoles mientras estaba en el cuartel general de su castillo. Inmediatamente envió un mensaje urgente para descifrar la principal isla del sur de Japón en busca de refuerzos. Kagetaka y sus seguidores lucharon de manera similar en las playas cuando los mongoles desembarcaron. Habían llegado más tarde ese mismo día, así que a pesar de perder la mitad de sus hombres, los mongoles se retirarían a sus barcos al anochecer, lo que les dio a Kagetaka y sus hombres un respiro. Ordenó a los que quedaban que regresaran a su castillo. En el castillo esperaban resistir y proteger a las mujeres y los niños hasta que los refuerzos del continente pudieran llegar por la mañana. Aunque estaban rodeados por toda la fuerza de desembarco y sus remolcadores de guerra con banderas rojas, las mujeres japonesas tomarían las armas en un intento de reforzar la defensa, pero los mongoles destrozaron la puerta principal del castillo, y sin que hubieran llegado fuerzas de relevo para ayudar, Kagetaka se preparó para liderar a sus hombres con un asalto final con flechas y una carga. Sin embargo, cuando llegaron al patio abierto, cientos de sus compatriotas de las aldeas circundantes habían sido atados en un escudo humano. En respuesta, algunos de los japoneses dejaron caer sus arcos, desenvainaron sus espadas y cargaron contra los mongoles, aunque se decía que habían luchado valientemente. Los mongoles los abrumaron, y Kagetaka, su familia y la mayoría de sus hombres mayores cometieron suicidio ritual. Todos fueron masacrados, excepto la hija de Kagetaka, a quien había enviado a descifrar con uno de sus samuráis de confianza el día antes de que los mongoles
dirigieran su atención hacia las principales islas japonesas. Los japoneses, en la sede regional del gobierno y Desi, ya habían sido alertados por mensajeros de los eventos en Tsushima e Iki, y supusieron correctamente que para llegar allí, el lugar de desembarco más seguro para los mongoles sería la bahía de Hakata. Se hicieron entusiastas preparativos de defensa. Los registros japoneses indicaban que en las 9 provincias circundantes se reunieron jinetes, cada uno tratando de superar al otro. Shoni Koneski, el hermano menor del Shugo, tomaría posiciones defensivas cerca del santuario Hachiman. El plan mongol era moverse hacia el este a lo largo de la costa hasta Hakata, y luego girar hacia el interior río arriba para descifrar. Los relatos indican que el ritmo de la lucha fue iniciado por los mongoles. Desembarcaron de sus barcos, montaron sus caballos, levantaron sus banderas rojas de guerra y comenzaron su ataque como lo habían hecho el anterior. En 2 ocasiones se dijo que el nieto japonés de uno de los comandantes disparó una sola flecha para iniciar el combate, según la tradición. Se dice que esto fue recibido con risas estridentes por los mongoles. Usaron tácticas que eran tan desconocidas para los japoneses, como avanzar a pie en grandes grupos densos protegidos por escudos. Mientras tanto, los japoneses, hasta este punto, generalmente luchaban más como individuos en esas bandas de guerra que buscaban oponentes dignos para acumular gloriosos relatos de destreza individual. Los mongoles rápidamente aseguraron las alturas de las áreas de desembarco donde los generales dieron órdenes de tocar esos tambores de guerra. Estas órdenes indicaban si las tropas debían retirarse en tiempos difíciles o avanzar. Los mongoles también rodeaban posiciones japonesas preestablecidas y usaban sus bolas explosivas de hierro y papel estratégicamente cada vez que avanzaban o tenían que retirarse. Los mongoles se abrieron paso a través de los japoneses en la playa y hacia Desife. Los japoneses se preparaban para hacer su última resistencia en el castillo de Mizuki, que era el único amortiguador que quedaba entre ellos y Desife. Los mongoles llegarían al anochecer de ese mismo día de desembarco, habiéndose movido rápidamente hacia el interior. Los defensores estaban bajo el mando de Shoni Koneske. Logró disparar a un alto comandante mongol, que se decía medía más de 6 pies y medio de alto, o 2,1 metros, disparándole en la cara y capturando su caballo. Se especula que la pérdida de todos estos comandantes fue la razón por la que los mongoles no avanzaron para descifrar. En su lugar, los mongoles se retirarían a las playas y quemarían todo a su paso sin perdonar a nadie. Se estima que perdieron 1/3 de sus fuerzas, aunque esto sería, desde el punto de vista japonés, sin duda, una victoria. No sabemos exactamente cuál era el plan inicial de los mongoles. Quizás fue un ataque relámpago destinado a sembrar el miedo y forzar una capitulación. No tenemos registros de la reacción de Kublai Khan a la invasión o cuántos había. Lo que sí sabemos es que al año siguiente volvió a enviar 2 enviados a Japón. Los enviados, según los registros, no tomaron la ruta más directa. Quizás tenían una idea del destino que les esperaba, ya que tardarían 2 meses en llegar y tan pronto como llegaran, con el mensaje de su gran Khan, era que serían decapitados. No se había registrado nada similar con los enviados mongoles anteriores a Japón. La esperanza del Khan probablemente era que los japoneses estuvieran listos para capitular antes de un segundo intento de invasión, pero el mensaje que enviaron a través de las decapitaciones era que la capitulación no sería fácil. Cuando Kublai Khan finalmente recibió noticias sobre la desastrosa primera invasión, intentaría enviar tropas a Corea para prepararse para una segunda, pero rescindiría la orden, ya que era cuando sus ejércitos estaban en su avance final hacia la capital sureña de Song, como se mostró anteriormente. Por lo tanto, el Gran Khan debe haberse dado cuenta de que centrar sus esfuerzos militares orientales en la capital de Song
era el plan más prudente. Esto proporcionaría a los japoneses 7 años de paz intermedia, pero de todos modos harían preparativos para lo que probablemente sabían que era una tormenta retrasada pero entrante. Harían preparativos tanto de naturaleza defensiva física como religiosa, basándose en sus percepciones de los eventos. Los preparativos físicos incluyeron la construcción de una larga muralla defensiva a lo largo de la costa de la bahía de Hakata, con una longitud cercana a los 20 kilómetros. En su totalidad, de este a oeste, se construyó en la mayoría de los lugares a unos 50 metros de la costa, y su propósito era mantener a raya a los mongoles para proporcionar tiempo suficiente para contramedidas. Aquellos que mostraron cobardía durante la primera invasión fueron castigados, y los héroes que demostraron valor y coraje fueron recompensados. Una nueva ronda de reclutamiento de samuráis también se inició en 1276, una que era independiente de su estado vasallo. También habían planeado atacar preventivamente Corea, pero no terminaron comprometiendo los recursos. Sin embargo, no reforzaron las defensas en Ikea o Tsushima, lo que indica su aceptación de que probablemente serían invadidos, y su confianza se depositó en cambio en la posible cabeza de playa en la bahía de Hakata. En 1277 se enteraron de la derrota de los Song del Sur y debieron haber sabido que los mongoles volverían a poner la vista en sus costas. En 1279, el Khan enviaría otro enviado desesperado, pero al igual que sus predecesores, también fueron ejecutados al desembarcar en las costas japonesas. Al año siguiente, en 1280, convocaría una conferencia de alto nivel en uno de sus veranos. Palacios para discutir la estrategia para la segunda invasión, habiendo aprendido lecciones de la primera, estaba claro que esta sería. Se encontraron restos de barcos mongoles de una escala mucho mayor, que contenían herramientas agrícolas, lo que indica que los mongoles estaban preparados para una ocupación permanente a largo plazo de Japón. Además, este ataque sería diferente. Una flota de Corea, como antes, y una segunda, esta vez del sur de China. Está claro que no siempre se trataba de los mejores soldados, ya que probablemente estaban comprometidos en otras partes del imperio, ya que los registros muestran que a los prisioneros se les conmutaron las sentencias para servir en la segunda invasión. A pesar de la contribución del sur de China, Corea volvería a soportar una parte desproporcionada de la carga. Si bien se encargaron 600 buques de guerra a los chinos, los coreanos tuvieron que preparar 900. Nuevamente, las estimaciones de tropas eran propensas a la exageración y se subestimaban o sobreestimaban según el lado que contara el relato. Las mejores estimaciones son un ejército aproximadamente 3 veces mayor que la fuerza mongola de 1274 y la japonesa también probablemente mucho mayor que la fuerza defensiva del intento anterior. La orden del Khan de atacar Japón se dio en el primer mes lunar del año 1281. El asalto oriental desde Corea se llevaría a cabo de forma similar a la primera invasión. Una flota china, compuesta por las fuerzas del sur del Yangtze, navegaría a través de 768 kilómetros de océano para encontrarse con las fuerzas orientales, y luego se unirían cerca de la isla de Iki para un único ataque masivo. El general militar mongol Arakan recibió el mando supremo de las fuerzas invasoras y viajaría con una flota del sur. Por la ruta oriental, el ejército mongol desde Corea zarpó el 22 de mayo de 1281, pero tardó más que la primera flota en 1274 en llegar a Tsushima, llegando el 9 de junio, sin refuerzos registrados y resignándose a correr la misma suerte que su difunto padre. Así que Moriaki, hijo de Esquesada, se encontraría con el abrumador grupo de desembarco mongol y moriría. 300 isleños morirían. Algunos de ellos se habían llevado a niños y mujeres a las montañas, pero las patrullas mongolas los encontraron y los masacraron. Las fuerzas que tenían los japoneses en las islas
estaban en Iki, que los mongoles abrieron el 14 de junio. Un ejército japonés bajo el mando de Shōni. Se dice que Tsukitoki y Yuzo Tsukitoki fueron unos pocos miles los que se encontraron con los mongoles en las playas occidentales de Ikei, donde fueron derrotados y asesinados. Los mongoles debían haber esperado a que llegara el ejército del sur, pero por alguna razón no registrada, no atacaron ambas islas de inmediato. En su lugar, es probable que espías de China proporcionaran información sobre la defensa de la muralla en Hakata incluso después de Iki. La flota oriental mongol no esperó a que el sur se uniera a ellos, sino que dividió su flota oriental en dos, una para atacar Hakata y la otra para dirigirse al este y atacar Nagato en la punta de Honshu. Esto ocurrió el 25 de junio, pero los detalles son escasos. Sabemos que no hay daños registrados, solo rumores de que la flota había sido avistada. La mitad de la flota oriental que debía desembarcar en la bahía de Hakata no tuvo el elemento sorpresa esperado. Los japoneses no solo habían protegido secciones de la muralla con arqueros, sino que rompiendo con la tradición, habían recibido órdenes directas de cooperar plenamente. Las embarcaciones mongolas que intentaron desembarcar en las costas fueron recibidas con descargas de las flechas de los arqueros, ocultos tras las murallas, donde no podían devolver el fuego. Si bien los mongoles probablemente no sufrieron grandes bajas, decidieron retrasar el desembarco por ahora, y en su lugar, tomar posesión de las dos islas de la bahía de Shiga y Noko. Aunque la isla de Shiga era en realidad más bien una península, y estaba conectada al continente por una delgada franja de banco de arena, los japoneses, en lugar de quedarse de brazos cruzados, llevarían la lucha a los barcos mongoles que anclaron. Atacaron a pie a través del banco de arena, pero su táctica más exitosa fue utilizar una gran cantidad de embarcaciones más pequeñas para atacar a la flota oceánica mongola, mucho más grande. La masa de pequeñas embarcaciones proporcionaba puentes improvisados para subir a bordo de las embarcaciones mongolas. Se decía que algunos samuráis nadaban hacia los barcos mongoles para atacar. Sabemos que esos exitosos intentos de abordaje resultaron en la toma de cabezas mongolas para una futura recompensa. En última instancia, sería el éxito de las incursiones de los pequeños barcos lo que pagaría el mayor dividendo a los japoneses contra su enemigo invasor. Finalmente, en el séptimo mes lunar de julio, llegó la flota del sur. Los planes entre ellos se concretarían a lo largo del curso. El 12 de julio, la flota mongol se aproximó a Takashima, a unos 50 kilómetros al oeste de la bahía de Hakata, y se convirtió en un nuevo objetivo. La lucha comenzó casi de inmediato y se prolongó durante toda la noche, durante muchas horas sangrientas. Se sospecha que las tormentas que ayudaron a los japoneses durante la primera invasión fueron una amenaza. Existe evidencia arqueológica definitiva de una gran tormenta que los ayudó durante la segunda. Las batallas navales continuaron durante días, sin que los mongoles pudieran intentar desembarcar, y con los japoneses siendo repelidos en aguas más abiertas. Ninguno de los dos bandos pudo avanzar mucho. A mediados de agosto, a mitad de la temporada de tifones, una tormenta se abalanzó sobre la zona y se intensificó en su ferocidad. Se registró que los barcos cerca de la costa chocaron entre sí, liberándose o agitándose al final de las cuerdas de sus anclas. Los hombres fueron arrastrados por la borda y se ahogaron o se estrellaron contra las costas rocosas cercanas. Los que estaban en aguas más profundas cortaron el ancla. Para intentar capear la tormenta, el sonido de la madera al partirse debió rivalizar con el de la propia tormenta. No tenemos cifras exactas de pérdidas humanas, pero una fuente coreana afirma que, de los 27.000 coreanos enviados por la ruta oriental, 7.500 no regresaron, lo que indica una tasa de bajas de aproximadamente el 30%.
Es interesante que las fuentes chinas y mongolas indiquen una tasa de bajas del 60 al 90%. ¿Quizás esto fue para salvar las apariencias? De nuevo, se especula, ya que no tenemos pruebas definitivas, que los barcos que se habían liberado regresarían a China y Corea, abandonando a los supervivientes que lograron llegar a las costas a su destino, y que su destino sería la masacre a manos de los japoneses, que cuidadosamente rodearon las costas y las aguas en embarcaciones, matando a todos los supervivientes. Sin embargo, algunas fuentes dicen que los chinos Song, a quienes los japoneses sintieron obligados a unirse al ataque contra Japón, se salvaron, pero incluso su destino sería el de esclavos. La especulación sobre la discrepancia entre las estimaciones chinas, coreanas y mongolas continúa hasta el día de hoy, con cierta sensación de que la flota oriental estaba más curtida en la batalla, pero nuevamente no tenemos evidencia definitiva,